¿Alguna vez imaginaste a alguien que vuelve de la guerra y simplemente se niega a hablar con cualquier ser humano? Ni con su madre, ni con sus amigos, ni con los médicos. Solo con el perro que llevó al campo de batalla. Porque eso fue exactamente lo que le pasó a un soldado que volvió de la guerra con su perro. Sobrevivió a bombardeos, perdió compañeros, vio escenas que nadie debería ver jamás. Pero lo más extraño vino después. El silencio, un silencio absoluto. Q solo se rompía cuando ese perro aparecía. Ambos parecían cargar el mismo peso, el mismo secreto, y su mirada solo cambiaba cuando estaba con el animal. Como si solo el perro supiera lo que realmente sucedió allá. ¿Alguna vez sentiste que alguien lleva un dolor tan profundo que ni siquiera puede ponerlo en palabras? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede afectarte más de lo que imaginas. Y todo comienza el día que él volvió a casa. En la calle estaba llena de vecinos, la madre con los ojos llorosos, el padre intentando disimular la emoción. Pero él solo bajó del carro militar, sujetando la correa del perro, y caminó en silencio hasta la puerta de entrada. Nadie entendió, a nadie supo qué decir, porque a veces el dolor no necesita subtítulos, y lo que ese hombre llevaba dentro no cabía en palabras en sí. ¿Alguna vez sentiste que ciertas heridas no se explican, solo se encarguen? Cuéntamelo aquí en los comentarios. A veces, compartir un recuerdo, una sensación, o simplemente escribir "te entiendo" puede hacer más diferencia de lo que imaginas. Hay mucha gente leyendo, sintiendo contigo y reconociéndose en estas historias. Y si esto te tocó de alguna manera, deja tu like. No es solo un clic, es la forma más sencilla de mostrar que historias como estas merecen ser contadas, recordadas y nunca olvidadas. Y si sientes que quieres seguir escuchando este tipo de relatos, conectarte con otras personas que también ven sentido en el dolor que transforma. Suscríbete al canal, eso ayuda no solo a mí, sino a todos los que necesitan un espacio seguro, silencioso y verdadero, como esa mirada entre un soldado y su perro. Cuando el mundo afuera ya no tenía sentido en esa primera noche en casa, él no durmió. Se sentó en el suelo, al lado del perro, y pasó horas mirando fijamente la pared del cuarto, como esperando que algo surgiera de allí. Los padres, desconcertados, se miraban en el pasillo, intentando entender qué le pasaba al hijo que había vuelto, pero que de alguna manera parecía haberse quedado allá. Comía poco, evitaba cualquier tipo de conversación y no reaccionaba, ni siquiera a las visitas de amigos de la infancia, pero bastaba que el perro se acercara para que sus hombros se relajaran. A veces susurraba palabras inaudibles, solo para el animal, un susurro casi reverente, como si ese perro fuera el confidente de un secreto que nadie más podía saber. Había algo ahí, una verdad oculta que solo ellos dos entendían, y con cada día que pasaba, la conexión entre ellos parecía más fuerte. Era como si el perro hubiera presenciado algo imposible de explicar, algo que hizo que ese soldado replanteara todo en sus decisiones, su fe, la misma idea de sobrevivir, un vínculo que no nació solo de convivir en el campo de batalla, sino de un impacto silencioso que cambió su mente para siempre. Y fue en ese silencio donde comenzaron a aparecer las primeras señales, antes de convertirse en el hombre silencioso que asustaba hasta a sus propios padres. Él era solo un joven de sonrisa fácil que se levantaba temprano para ayudar a su padre en el taller y escribía cartas largas, llenas de detalles sencillos, para que su madre guardara en caja. Tenía planes muy comunes al terminar los estudios: comprar una camioneta usada, abrir un pequeño negocio y vivir cerca de su familia. La guerra era un asunto lejano, casi abstracto, algo que se leía en el periódico, pero que no parecía real. Cuando llegó el alistamiento, fue porque pensó que era lo correcto, no porque quisiera ir. Nadie prepara la mente para vivir lo que él vivió, y quizás por eso la transformación fue tan brutal. El muchacho hablador, lleno de historias y esperanza, desapareció ya en los primeros meses lejos de casa. En las cartas que la madre recibía, el tono comenzó a cambiar. Las palabras se hicieron cortas, la caligrafía temblorosa, y en una de ellas escribió algo
que su madre nunca pudo olvidar. Si regreso, no seré el mismo. Guardó esa frase como quien guarda un presagio. No sabía explicar por qué, pero sentía que había algo detrás de esas palabras. Algo más profundo que un simple miedo. Como si él ya supiera que no volvería entero y que, tal vez, ni siquiera volvería solo en los primeros días en el frente. Todavía intentaba mantener la cabeza en su lugar. Recordaba los consejos del padre, las palabras de la madre, la imagen de su hermana menor en el balcón, saludando mientras el camión se alejaba. Pero todo eso fue siendo engullido por el humo, por el ruido constante de los disparos, por el olor a sangre y tierra mojada. La realidad allí no perdonaba inocencia, y fue en ese escenario donde hasta respirar parecía una elección arriesgada, que cruzó por primera vez con ese pastor alemán. El animal no era un simple perro de patrulla. Tenía la mirada de quien ya había visto demasiado, ojos que temblaban sin mostrar miedo. Caminaba al lado de los soldados, pero siempre con cierta distancia, como si supiera que apegarse demasiado allí costaba caro. En silencio, los dos comenzaron a observarse, y poco a poco, ese lazo nació, sin esfuerzo, sin necesidad de palabras. Era un tipo de reconocimiento silencioso entre dos sobrevivientes. Ambos habían sido arrancados de una vida común y arrojados a un lugar donde no había reglas claras. No tardó mucho para que el perro comenzara a seguir sus pasos. En las madrugadas frías, compartían el mismo rincón para refugiarse. Los momentos más tensos, cuando el suelo temblaba con las explosiones, era en la mirada del perro donde él encontraba firmeza. No era amistad. Era algo más allá de eso, como si ese animal cargara una verdad oculta, una especie de instinto que lo hacía presentir cuando algo malo estaba por suceder. Y cierta noche fue precisamente ese instinto lo que le salvó la vida. Todo fue muy rápido. Un estruendo cortó la noche y la tierra pareció abrirse bajo sus pies. El refugio improvisado, construido apresuradamente con madera húmeda y metal retorcido, se derrumbó en segundos. El humo lo cubrió todo. Los gritos cesaron y por algunos minutos el silencio dio la falsa impresión de que nadie había sobrevivido. Los compañeros corrieron, llamaron por nombres, revisaron el terreno como pudieron, pero él no respondió. Estaba enterrado bajo pedazos de escombros, consciente, pero sin fuerzas para gritar. El aire era poco, la luz ninguna, y en esa oscuridad sofocante solo podía pensar en una cosa, en el perro. No sabía si él también había sido alcanzado, no sabía si todavía estaba vivo, hasta que de repente escuchó un rasguño desde arriba, luego un ladrido apagado. Era Elan. El perro cavaba, desesperado, como si supiera exactamente dónde estaba. Esa insistencia llamó la atención de los otros soldados, que corrieron hasta el punto indicado por el animal. Tardaron casi una hora en sacarlo de allí. Salió con el rostro sucio, los ojos abiertos y la respiración entrecortada como si todavía estuviera bajo la tierra. Pero el perro, aunque agotado, no se separó de él. Se quedó a su lado, atento, como si todavía hubiera algo que proteger. Fue en ese momento que algo dentro de él cambió. No era solo gratitud, era una sensación que él mismo no podía explicar. Como si el perro supiera más de lo que parecía. Como si hubiera sentido de alguna forma que él todavía no podía morir. Y fue entonces cuando las señales comenzaron a repetirse. Volvió a casa con el perro a su lado, pero el mundo que encontró ya no parecía el mismo que había dejado. La rutina familiar, las calles conocidas, los rostros que antes le daban consuelo, ahora causaban una incomodidad silenciosa y profunda. Evitaba a los vecinos, rechazaba invitaciones, se alejaba de las conversaciones como si llevara un peso invisible que nadie podía ver, pero que lo consumía cada día más. Las noches eran un tormento. El sueño no llegaba, y cuando llegaba, traía pesadillas que hacían que su cuerpo se moviera de forma abrupta, como si todavía estuviera en el campo de batalla. La voz se apagaba, reservada solo para cuando el perro se acercaba. Era como si, en ese momento, una pequeña chispa de vida se encendiera dentro de él. La mirada, que antes brillaba con esperanza, ahora cargaba sombras de un secreto que no podía contar.
una verdad oculta que consumía su silencio. Esa transformación profunda afectó su mentalidad, haciendo que cada decisión simple se convirtiera en una lucha interna, un conflicto entre lo que era y lo que se había vuelto. El impacto de ese cambio era palpable, y era en ese espacio entre el pasado y el presente donde comenzaban las revelaciones más difíciles, aquellas que mostraban que la guerra no termina cuando el soldado pisa su casa. El silencio que se instaló a su alrededor no era solo ausencia de palabras, sino una barrera construida con la fuerza de la transformación interna que la guerra impuso. Cada gesto evitaba el contacto, como si intentara proteger un secreto demasiado pesado para compartir. El perro, único vínculo con una parte de humanidad que aún resistía, parecía entender más de lo que cualquiera podría imaginar, ofreciendo una compañía que no exigía explicaciones, solo presencia. Ese cambio brusco en su mentalidad revelaba un conflicto profundo, la lucha invisible entre el recuerdo del campo de batalla y la necesidad de empezar de nuevo en un mundo que seguía su curso sin esperar por cicatrices invisibles. Las decisiones diarias se convirtieron en un campo minado, donde cada paso podía despertar recuerdos que dolían más que cualquier bala. Era como si una verdad oculta latiera, amenazando con romper la superficie y revelar el impacto real de aquella experiencia. En medio de ese torbellino surgieron las primeras revelaciones que comenzaban a dibujar una nueva realidad. Una realidad que ni él ni quienes lo rodeaban podían ignorar. En las noches caían pesadas, envueltas en un silencio inquietante que ni el paso de las horas lograba romper. El soldado y su perro permanecían inmóviles, mirando fijamente ese mismo rincón oscuro del cuarto, como si una presencia invisible se ocultara allí, algo o alguien que ambos esperaban, sin nunca revelar. Era un silencio cargado de una tensión que superaba la comprensión de la familia, que poco a poco empezó a darse cuenta de que eso no era simple quietud, sino un peso sofocante, una sombra que se extendía más allá de las palabras no dichas. Esa ausencia de explicación convertía la casa en un escenario de misterio e inquietud, donde las decisiones cotidianas debían tomarse con cuidado, sin despertar ese sentimiento pesado que el soldado parecía cargar en la mirada. Y en ese espacio, entre la rutina y lo inexplicable, aparecían las primeras pistas, sacando a la luz una verdad oculta, algo que comenzaba a impactar no solo su mente, sino también la dinámica de todos a su alrededor. La transformación que parecía silenciosa, en realidad, ya revelaba un poder capaz de cambiarlo todo. Un cambio que, lentamente, empezaba a tomar forma y a exigir ser comprendido cuando finalmente entregó a su madre aquella carta marcada por manchas de sangre. El aire de la casa cambió. La carta, escrita con la tinta de la urgencia y el dolor, era un mensaje directo desde el campo de batalla en las palabras de un compañero que murió en sus brazos, dejando un último recado escondido. Entre las líneas, la promesa de que si algo pasaba, el perro sabría qué hacer. Era como si ese animal llevara más que solo lealtad. Llevaba una misión, un vínculo invisible, con un propósito mayor que trascendía la simple supervivencia. La mentalidad de soldado, tan sacudida por la brutal experiencia, comenzaba ahora a entender que el impacto de esa verdad oculta no era solo personal, sino algo que movía fuerzas más allá de lo esperado. Las decisiones tomadas en ese momento ya no serían las mismas, porque una nueva realidad se imponía, una transformación silenciosa pero poderosa, que involucraba el vínculo entre el hombre, el perro y el misterio escondido en el pasado, abriendo camino a revelaciones que alterarían todo a su alrededor al tiempo paso. Y con él vino una lenta transformación que no podía medirse en días, sino en pequeños gestos llenos de significado. El soldado volvió a caminar por los mismos caminos de antes, reencontró el tacto de las cuerdas de instrumentos que hacía tiempo estaban olvidados, y hasta una sonrisa tímida empezó a romper ese muro silencioso que lo aprisionaba. Pero, todo eso solo ocurría cuando el perro estaba allí, a su lado, firme como un guardián invisible. La guerra que llevaba no desapareció, no fue borrada ni olvidada, solo fue reorganizada, colocada en un lugar dentro de él donde podía manejarse, sin ahogar cada momento de su existencia. Y en esa reorganización interna, en ese delicado equilibrio entre dolor y supervivencia,
surgió el primer paso real hacia la cura, en esa mirada leal, en esa presencia constante que hablaba sin palabras, enseñando que, a veces, lo que salva no es huir del pasado, sino la aceptación silenciosa que permite seguir adelante. Esa conexión profunda empezaba a abrir puertas a entendimientos que hasta entonces parecían imposibles en hoy. Sus palabras son pocas, casi susurradas, pero llevan un peso que va más allá de lo que se escucha. Siempre termina diciendo la misma frase: Am fue el quien me trajo de vuelta. Esa simple declaración revela un mundo de transformaciones internas, donde el impacto silencioso del vínculo entre hombre y animal abrió caminos que ninguna terapia convencional podría alcanzar. Las decisiones que antes parecían imposibles fueron moldeadas por una presencia que actuaba más allá de la razón, una verdad oculta que solo quien la vivió entiende. Es curioso cómo la mente, cuando se expone al límite extremo, encuentra en aquello que no se ve pero se siente la fuerza para comenzar de nuevo. Esa conexión, construida entre el silencio y la mirada del perro, transformó no solo su mentalidad, sino toda su forma de enfrentar el mundo. Y es en ese espacio, entre lo visible y lo invisible, donde las revelaciones más profundas esperan, listas para cambiarlo todo otra vez.